Lo que hay correspondiente desde el costado. Le dieron la orden a la jueza. Autoriza Fanny Martínez. Toca la pelota el equipo legendario. Ya está en marcha el partido aquí en el Cardiff. En acción Guaraní con Sportivo San Lorenzo. Arranca Saracho. Mete, juega en el balón aéreo Guaraní. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní de cabeza. Arminda Troche termina conectando en 28 minutos de la etapa número 1. Quedó sentida una jugadora de Guaraní. Creo que se molestaron allí en el salto. Pero conecta muy bien esa pelota. La número 3. Abre el marcador. La número 2, mejor dicho. Aquí vamos a ver. Termina saltando con Paniagua. Anticipa María Duarte. Quita largo. Fuerte el envío de Troche. Qué buena pelota controló allí la delantera de Guaraní. El remate al arco. Termina salvando Stilman. Gol. Gol de Guaraní. Aparece Saldívar por 2 veces. En la primera no pudo. Salvó una defensora casi sobre la raya. Y de rebote nuevamente Larisa Saldívar en 31. Pone Guaraní 2. Sportivo San Lorenzo 0. Lateral para el equipo rayadito. Medina que se equivoca. Arranca Martínez a toda velocidad. Pasó con Saldívar. Escapa Saldívar. Tercero en camino. Golazo. Gol de Guaraní. Golazo de Larisa Saldívar, gran definición en el primer minuto de juego de la parte complementaria. El legendario ya amplía la ventaja, pasa a ganar el partido por 3-0 al Sportivo San Lorenzo. Micaela Valdés va hasta fondo de cancha, va a meter el centro, no pudo. Insiste para recuperar Ángeles Patiño, Patiño recuperó, tocó el pase atrás, gol. Gol del Sportivo San Lorenzo. Angie Delgado. Gran definición, la pelota en el ángulo, se metió el tiro potente y esquinado de la jugadora rayadita. Descuenta, ahora se pone 1-3 el partido para el equipo de San Lorenzo. A ver, va atacando nuevamente Sportivo San Lorenzo. Pasó de largo la defensora, palma y se viene Micaela, que viene, escapó Micaela metió el centro, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo San Lorenzo, se puso a tiro de empate con el gol de Ángeles Patiño. Ahora está 3-2 el compromiso, 75. Hay 15 minutos todavía de juego. San Lorenzo sueña con empatar y con darlo vuelta. De la recién ingresada Lorenza Fleitas, no hay más tiempo, dice la jueza. Terminó el partido, victoria de Guaraní 3-2 sobre Sportivo San Lorenzo.